¿Qué tal amigos de TVC? Ha llegado las horas de las noticias, el trajinar de los últimos minutos en 2 horas 30 de información. Quito presente esta hora, un día soleado, pero frío, mi querida Anita. Buen día. Como es característico de las madrugadas de las mañanas del verano, así que hay que arroparse. Bienvenidos amigos televidentes a esta la primera emisión del Comercio TV. 6:55, así que tómese un cafecito, desayune rico, póngale buena energía, hay mucho para contarles, así que inmediatamente acá desde la ciudad de Quito iniciamos las informaciones. Dale, querido. Iniciamos con noticias lamentables, pues una mujer murió arrollada por un tráiler en el sur de Guayaquil mientras se trasladaba en una moto con su esposo e hija a la escuela de la menor. Según testigos, el accidente se registró al pie del semáforo y antes de arrancar el conductor del pesado vehículo no vio la motocicleta. Estaban a pocos minutos de llegar a la escuela de su hija de 10 años sin advertir que la muerte se acercaba a bordo de un tráiler. La OIA ya se encuentra aquí también haciendo su trabajo para dar cuál es el responsable del accidente según las investigaciones. Leonor Valladolid murió a los pocos segundos de ser impactados, pues, según los testigos, llevó la peor parte del accidente. Que han arrastrado una camioneta antes de eso, y él la golpeó encima. No pocos afirmaron que la motocicleta se colocó delante del pesado vehículo mientras aguardaban el cambio de luz en el semáforo. Ahí el tráiler se le pasa y se lo cogió de hecho, le impacta a la señora. Él estaba aquí, él lo vio. Y yo venía a comprar pan y yo lo vi todo. Él le cogió. Ahora dice el señor de tráiler que dice que no es camioneta, él mismo es el culpable. Justicia, porque dice que estos señores siempre pasan, ya son 2 o 3 veces la misma cosa con estos señores. Y la que se murió es mi prima. Ella es mi prima. Los conductores del tráiler y la moto fueron trasladados a la unidad de flagrancia norte. Y debido a que la menor sufrió una fractura en uno de sus brazos, fue posteriormente trasladada hasta el hospital de El Niño Francisco de Icaza Bustamante, en el sur de la ciudad. Según el Departamento de Comunicación, luego de practicarle una cirugía, se encuentra estable en la sala de observación. La impericia e imprudencia volvieron a cruzarse en la mala hora. La familia de la pareja entre la morgue y una celda, informó Jorge Escobar. La noche de este día martes se registró un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, ingreso a Machachi. La colisión se produjo entre un autobús y 4 vehículos. Las unidades de emergencia de la Policía Nacional acudieron al sitio para asistir a las víctimas. 18 personas resultaron heridas, mismas que fueron trasladadas al Hospital Básico de Machachi. Tras varias horas de remoción de los automotores y limpieza de la vía, quedó esta totalmente habilitada. Y en Loja se llevó a cabo la audiencia de evaluación y preparación a juicio en el caso de Emilia Benavides. Las partes hicieron los descargos respectivos. En el caso de la menor Emilia Benavides, quien fue asesinada, la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio duró 2 días. La fiscal que lleva el caso dijo que por parte de la juez se aceptó todos los argumentos. Los resultados de la audiencia es que la señora jueza ha dictado auto de llamamiento a juicio en contra de los procesados Manuel A. y Tania R. por una concurrencia real de infracciones. En el juicio se tomaron en cuenta 4 delitos: trata de personas, violación, pornografía infantil y femicidio. El abogado de una de las personas acusadas del delito señala que se estaría actuando de manera injusta al querer imputar todas las figuras. Ella no participó en la violación de esta niña, si bien es cierto que ella estuvo presente y ella ha admitido de que ella fue la que filmó y fotografió a pedido de quienes están detrás de esta organización de trata de personas. Por parte del abogado del padre de Emilia, dijo que se pedirá la mayor de la sanción a los implicados en este atroz crimen que cegó la vida de una menor. Como abogado de los padres de la niña, lo que perseguimos en el presente caso es, en primer lugar, que se siente precedentes, que se haga justicia, no solo por los padres de la menor, sino por la sociedad. Yo siento que es un deber de padre estar al lado de mi hija desde que el día que se perdió hasta que el día que él sea realmente, se haga justicia. Para la familia de la pequeña Emilia se espera que la justicia brille y así su hija descanse en paz. En Loja informó Marcela Constante Brito. Las autoridades continúan con las investigaciones sobre la menor que habría sido prostituida en un mercado del sur de la ciudad de Guayaquil. Según el municipio mencionó que es poco probable que el hecho se registrara dentro de las instalaciones, sino en los alrededores. Miremos.
Las dos mujeres que fueron detenidas en Durán están acusadas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, sancionado con una pena de 19 a 23 años de prisión. Al parecer la una era la encargada de captar a la niña y la otra era la encargada de transportarla. Según la denuncia, el hecho se habría cometido en un baño de un mercado del sur de Guayaquil. Alias La Búa se hizo amiga de la niña, la convenció de llevarla a pasear, de distraerla sanamente, pero eso no sucedió. La trajo desde el Cantón Durán a la ciudad de Guayaquil, específicamente al mercado de Caraguay, en donde le entregó a una persona de sexo masculino mayor de edad para que mantuviera relaciones con ella. Y a cambio de esto, pues un valor de $10. Y a la niña pues le daban tal vez $2, $3, algo así. El municipio de Guayaquil inmediatamente ordenó una investigación interna sobre este caso. Nosotros creemos que es poco probable que haya ocurrido dentro de las instalaciones del mercado. ¿Por qué? Porque hay cámaras de ojos de águila, allí se puede determinar quién entra y quién sale del mercado. Hay personal de guardias privados que están precisamente controlando quién entra y quién sale, y funcionarios del municipio también que están allí precisamente para evitar alguna situación irregular dentro de los mercados. Por eso creemos que es poco probable por la cantidad de controles que existen. Según nuestra investigación, estos hechos habrían ocurrido en los alrededores del mercado, en los camiones allí que se apostan para abastecerse de frutas, de mariscos, etcétera, etcétera. Es allí donde habrían ocurrido estos hechos delictivos, obviamente la prostitución de una menor. Entre tanto, las investigaciones también se dan dentro del entorno familiar de la niña. La niña, lamentablemente, viene de un hogar disfuncional, totalmente disfuncional, en el cual su padre no pasa en el día y el poco tiempo que pasa en la casa pasa bebiendo, pasa tomado. Entonces, esta criatura no tenía ningún tipo de cuidado. Su madre tampoco no vive con ella. Inclusive esta niña pues no ha sido inscrita ni siquiera en el registro civil. Tampoco estaba matriculada en ninguna unidad educativa. Podría estarse hablando de una negligencia en el cuidado por parte de sus padres, ¿no? Por tal motivo la niña fue rescatada del entorno familiar, no con el propósito de separarse, sino con el propósito de un poco ir subsanando todos esas vulneraciones de sus derechos, ¿no? La menor se encuentra en una casa de acogida. Tratamiento psicológico, inclusive valoración médica, tratamiento inclusive pues si es que llega a tener algún tipo de enfermedad de transmisión sexual causada por este mismo hecho, ¿no? Informó Roselena Vázquez. Un video muestra la agresión a guardias de seguridad de una ciudadela ubicada al norte de Guayaquil. 3 hombres, miembros de una misma familia, desataron la indignación colectiva. Autoridades investigan este caso. Es el video donde se muestra la agresión a 2 guardias de seguridad de una ciudadela privada ubicada al norte de Guayaquil por parte de 3 hombres. Según indican los afectados, ellos no habrían presentado la tarjeta de acceso al sitio. Se les negó la entrada y reaccionaron de esta manera. Una silla, un tolete y un ventilador fueron objetos utilizados por los individuos para golpear al personal. El caso fue llevado hasta la Fiscalía de Flagrancia, donde autoridades determinaron darles descanso de 3 días y definieron el acto como una contravención. Para el abogado defensor de los guardias, deben aplicarse otras medidas. Eso es tentativa de asesinato porque la intención era matar a una persona. Estas personas aquí desconocemos cuál haya sido la intención real de ellos, pero le dieron una reverenda golpiza a estas personas. Presentaremos la denuncia ante el fiscal provincial en el despacho de la Fiscalía Provincial del Guayas. Dicen que recibieron amenazas. Subió al carro y dijo, vas a ver lo que te va a pasar y ya vengo, y vino. Esa fue la primera amenaza. Amenaza primera cumplida. Y la segunda amenaza a los que ya iban entrando por residente de nuevo. Después de haber hecho todo, dijo, voy a ver a lo que te va a pasar, que te vamos a matar en otro día. Entonces, de su lado, la Fiscalía del Guayas inició de oficio una investigación contra 3 funcionarios de la institución por su actuación en este caso. El señor fiscal que estuvo de turno, la doctora también que estuvo de turno, que presenten un informe. Ambos han cumplido en presentarlos. Y de igual manera, posteriormente, al tener conocimiento que también se menciona a otra servidora que también habrá tenido algún tipo de participación, se le ha solicitado en los últimos momentos un informe también que se está esperando, se ha presentado para esos 3 informes, ponerlos a consideración tanto del Consejo de la Judicatura como de la Dirección de Gestión Procesal de la Fiscalía General en Quito. Acudimos hasta el sitio donde viven los otros implicados en la agresión e intentamos comunicarnos con ellos de varias maneras para que den su versión de los hechos, pero lamentablemente no hubo respuesta, informó Adriana Peralta.
Increíble. Familiares de un interno en un centro de recuperación denunciaron que el joven habría sido víctima de maltrato. Los representantes de la clínica niegan estas acusaciones e indican que el sujeto presenta heridas porque se lanzó desde un segundo piso para escapar. Este hecho se registró en el suroeste de Guayaquil. Miremos. El hecho se registró en este centro de recuperación ubicado en la 23 y Portete al suroeste de Guayaquil, en momentos en que un interno de 26 años de edad se lanza del segundo piso de este baño para escapar. Así lo confirma el coordinador del centro. Se mete al baño de visitas y sube aquí, sube acá y abre la ventana acá. Saca los vidrios y se lanza el paciente. 6 metros aproximadamente. ¿Por qué él huyó? Porque deseaba tal vez volver a consumir. Y eso se lo dijo a los compañeros. Yo no quiero estar recuperado, yo quiero consumir. Pero la familia del joven dice que él escapó por los supuestos maltratos que recibía. Es verdad, él quiso huir, pero quiso huir porque ya está harto de los golpes, los maltratos que le dan en esta clínica. Mi sobrino está todo golpeado, tiene golpeadas las costillas, a punta de tablazo, le hacían la plantonera, le hacían la noche negra. ¿Qué significa eso? La noche negra es que los tienen parados con las manos arriba y que no los dejan dormir. Y medio cierran los ojos, le caen a golpe. Que mi sobrino se ha escapado porque dice que aquí hay mucho maltrato. Y golpes de aquí, todo esto es golpeado con palo. En la clínica rechazan estas acusaciones. Él presenta las heridas, los hematomas, porque él cayó de una altura aproximadamente de 6 metros. ¿No por golpes? No, no considero que sea por golpes. Nosotros decimos acá cómo él no puede estar golpeado y fracturado si se está lanzando de un segundo piso. ¿Aquí nunca lo golpearon? No, aquí no golpean. Si él está herido es porque se ha caído. Sí, pero los golpes son aparte. Se ven golpes de aquí de la costilla. Aquí los golpean, aquí los tratan de lo peor. Y que ha sido adentro un infierno, porque mi sobrino lo que ha vivido es un infierno. Podrán decir que es mentira, que le enseñen por los papeles y todo eso está caducado. ¿Nos puede mostrar el permiso de funcionamiento? Ahí está, en nuestra leca. ¿Venció en marzo? Sí, pero estamos en el proceso de licenciamiento. El joven está asilado en el hospital Abel Gilbert Pontón. Tiene fracturas del pilón tibial de ambos miembros inferiores. El paciente se encuentra estable. El plan terapéutico está mandar hacerle una tomografía computada. Quisimos conocer el pronunciamiento de las autoridades de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, ACES, y nos indicaron que están investigando el caso y en las próximas horas darán declaraciones. Informó Roselena Vázquez. Y un militar en servicio pasivo conoció a su familia a los 84 años de edad. El adulto mayor está internado en el Hospital de las Fuerzas Armadas, hasta donde llegó parte de la familia. A continuación, la historia. Está internado desde hace varias semanas en uno de los pisos superiores del hospital militar. Luego de algunas coordinaciones, parte de la familia pudo acceder hasta la habitación. Por segundos, como que el tiempo se detuvo por un momento para el marino retirado. Su mirada estaba como perdida. Estamos 6 hermanos vivos todavía. 6 hermanos. Sí. ¿De cuántos hermanos? Éramos 14. 14. Dios me ha traído hasta aquí, gracias le doy a Dios porque me ha hecho conocerlo. Carlos Campuzano, a los 7 años de edad, huyó de sus padres adoptivos, llegó a la capital donde logró sobrevivir. A los 18 años optó por el servicio militar obligatorio para más tarde convertirse en marino. Saben que buscó a su padre biológico, pero la misión fracasó. Cuando él fue a buscar, mi papá se excusó diciendo que ha de haber sido de un hermano del hijo. Agentes de la DINASED ataron cabos. Luego de algunas diligencias y cotejar información, lograron dar con la familia del hombre de 84 años de edad. Para sorpresa de todos, lleva los mismos nombres y apellidos de un medio hermano. Es ahí donde a nosotros se nos complicó más la investigación porque realmente no teníamos la certeza. He allí los documentos que dejaron ya una huella muy importante en esta investigación. Parte de la familia llegó desde Milagro. Es en esa ciudad donde el padre ya fallecido procreó un hijo fuera del hogar. El adulto mayor siempre caminó solo. Por ahí le conocieron a un amigo y nada más. Él logra hacerse marino. Con eso prácticamente su vida un poco mejora en su aspecto económico, conoce a varios amigos, quienes eran en ese entonces su familia, porque para él no tenía familia. Esperan que la presencia de sus parientes ayude con su estado de salud o al menos haga más llevadero las dolencias que padece y los días sean más tranquilos y alegres. Entonces nosotros solamente conocíamos al amigo y a una cuidadora, pero para nosotros ahora es una verdadera alegría saber que tiene familiares, una hermana que le viene a visitar.
A los 84 años la vida le dio la oportunidad de que sus días sean más llevaderos. Seguramente su corazón se infló de emoción y en silencio sabe que ya no está solo. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a hacer una pausa en el noticiero de TVC para contarles al retornar que hay miles de venezolanos que están varados en el puente Rumichaca a la espera de un turno y se quejan de una supuesta discriminación de las autoridades de nuestro país. Y además la Asamblea aprueba la Ley de Fomento Económico. En algunos temas polémicos no hubo consenso, por lo que el veto entrará por el Ministerio de la Ley. El desarrollo de esta información y mucho más al volver. Mucha atención, miles de venezolanos están varados en el puente de Rumichaca a la espera de ingresar a nuestro país. Se quejan de las condiciones en las que esperan un turno y la supuesta discriminación de las autoridades de Ecuador. Veamos. Lady Crespo lleva más de 24 horas con su hija en brazos esperando para sellar su pasaporte e ingresar a Ecuador. Ella emprendió el viaje desde Venezuela sola. Llevamos días en momentos difíciles, pues nos ha tocado difícil y no solo aquí, sino en Colombia también. Hay muchas personas sufriendo, muchos niños aguantando frío, hambre, muchas inquietudes, ancianos, no tan solo los niños, hasta los ancianos. Para nadie es un secreto que los venezolanos emprenden su travesía para salir de la crisis de su país. Viajan con poco o nada de recursos y deben exponerse a toda clase de circunstancias adversas. Vengo de mochilero, caminando, sin un centavo en el bolsillo. Pasamos frío, nos llovió. Ahora en Ecuador se han encontrado con una traba más a la hora de pasar por migración. Venimos para acá y tenemos que aguantar 2 días de frío, esperando que nos sellen el pasaporte o la carta andina. Al llegar ahí constatamos las inmensas filas. Con dificultad se puede determinar cuál es el inicio y cuál es el final. Yo le dije a ellos a ver si me podían sellar con mi comadre porque ella es la que me está acompañando. Y ellos no quisieron sellarme, entonces ¿de qué vale que ellos me sellen a mí si igualito yo tengo que quedarme aquí 3 días sellando, esperando por ella? Es mi cuarta noche y mi 5.º día que tengo acá en Ecuador, durmiendo en el suelo, en la indigencia. Algunos también comentan que sufren de un supuesto trato discriminatorio. A mí me preguntaron qué nacionalidad tenía, yo le dije venezolana. Cuando me dicen venezolana, bueno, tienes que hacer la fila con todas las personas que están allá, que también son venezolanas. Y les sellaron la salida a los ecuatorianos, a los colombianos y al peruano. Se fueron, nos quedamos nosotros los venezolanos. Según datos oficiales, solo en los primeros 6 días del mes de agosto, 14.000 venezolanos ingresaron al país. El temor al cierre de la frontera con Colombia y la terminación del año lectivo en el país llanero son circunstancias que suman al incremento de la afluencia de personas en estos días. Voy de aventura a trabajar para ganar mejor y para poder mandarle a mi familia que está muriéndose de hambre en Maracay. Luego de muchas horas e incluso días de espera, los venezolanos que logran sellar su documentación para poder ingresar a Ecuador empiezan con una travesía que en muchos casos va con un destino incierto, pues muchos no cuentan con los recursos económicos necesarios para trasladarse a otros puntos, así que deben esperar de la buena voluntad de las personas que puedan acercarlos hacia la capital y posteriormente poder encontrar otro destino como es Perú y Chile, en donde dicen tienen mejores oportunidades laborales. Gracias a Dios, los colombianos y los ecuatorianos nos han ayudado y nos han servido de muchas cosas. Los vamos a llevar hasta Tulcán, que vamos. Da mucha pena, me da mucho pesar. Desde la provincia del Carchi, con cámaras de Carlos Torres, informó Carolina Basante. Y el intenso frío, la falta de alimentación, las largas caminatas han provocado ciertas patologías en los ciudadanos venezolanos quienes están recibiendo atención médica. Alrededor de 3.000 personas son atendidas de estas. Se han derivado ya 2 emergencias. Esta mañana, junto a Itamar Rodríguez, viceministro de Salud, arribó personal médico a reforzar los servicios que se está prestando a los ciudadanos venezolanos en el puente internacional de Rumichaca. Son 4 puntos en donde los extranjeros acuden a recibir atención y medicina. Se encuentra una unidad móvil que se ha integrado a la atención por este aumento inusual de flujo migratorio para poder dar los mejores servicios posibles a la población que usted ve aquí, que está
haciendo su registro para poder ingresar al país. Mientras, los extranjeros reclaman mayor atención para quienes son diagnosticados con diferentes patologías, a que exista preferencia a fin de que puedan sellar los documentos y continuar su viaje, pues demandan de lentitud en el proceso informático, lo que los mantiene represados. Yo estoy embarazada, en el estado en que estoy, no me pasan porque no traje una prueba de embarazo, qué más que esta barriga que tengo, pero bueno, por favor, le pido que en verdad nos ayuden porque estamos pasando una situación demasiado difícil. Ya tengo 3 días aquí, yo no puedo estar más parada, de verdad no puedo estar más parada. Por aguantar frío, me causó dolor en todo el cuerpo, pero un dolor excesivo que no aguanto estar de pie. De acuerdo a las autoridades de salud, la mayoría de enfermedades que presentan los migrantes estarían relacionadas con el largo viaje que realizan hasta llegar a esta frontera. En cuanto a salubridad y fuertes dolores que se respiran en ciertas áreas y que podrían ser focos de infección, se coordina con personal del Cuerpo de Bomberos, quienes están permanentemente para realizar la limpieza. Toxinfecciones alimentarias, tenemos enfermedades respiratorias, básicamente esas, cefaleas, enfermedades banales sobre todo, que están siendo atendidas. La desesperación, el desgaste físico, la incomodidad ha provocado que existan ciertas emergencias, las que han sido tratadas de inmediato. En cuanto a la grave denuncia que formulan sobre el caso de una supuesta muerte, las autoridades aclararon. La verdad no tenemos conocimiento, al menos del Ecuador no lo es, no me lo comunicaron que es de la parte de Colombia. Estamos haciendo la investigación, pero no tenemos ningún resultado, no sabemos en este momento. Mientras esto ocurre en el puente de Rumichaca, las autoridades que conforman la mesa de movilidad preparan un nuevo plan de contingencia que permitiría acelerar los procesos legales para el ingreso a Ecuador. Desde la frontera colombo-ecuatoriana informa Miriam Enríquez. Personas hospitalizadas en Venezuela denunciaron la mala alimentación en los centros de salud. Las dietas que se les brinda pueden poner en riesgo sus vidas. Arroz, pasta, granos es la dieta que reciben los pacientes en los hospitales de Venezuela, a pesar de que esta alimentación pueda deteriorar la salud de los internos, como es el caso de Carla López, quien presenta diabetes. Sea diabético, como sea, a veces te dan pasta, a veces la pasta es solo, normalmente la pasta es... A los bebés se les suministra suero en lugar de leche de fórmula tras la falta de este producto. Caso contrario, los padres mismos son quienes deben llevar la leche, lata que cuesta alrededor de $15 en el mercado negro. Suma de dinero que en Venezuela representa 9 salarios básicos. Aquí ningún paciente tiene su dieta que le corresponde, no. La comida en general para todo el mundo. Según una encuesta nacional de hospitales emitida por la organización no gubernamental Médicos por la Salud en alianza con la oposición, revela que el 96% de los centros hospitalarios y clínicas no brindan una buena alimentación a los pacientes. A todo esto se suman las precarias condiciones que se viven en los hospitales, como por ejemplo, letreros que advierten que para ocupar el baño, cada uno debe llevar su agua. Los profesionales de la salud se han declarado en huelga al considerar que la situación en este sector es insostenible, informó Valeria Navarro. Y en otro tema les contamos que la Asamblea Nacional analizó este martes el veto presidencial a la Ley de Fomento Productivo. Esta fue votada en 3 bloques, con los cuales se logró allanarse en unos artículos, ratificarse en otros, mientras que en los temas polémicos no hubo consenso, por lo que el veto entrará por el Ministerio de la Ley. Fueron cerca de 8 horas de debate. Durante la sesión las posiciones en las bancadas quedaban en claro. Los correístas oponiéndose a lo que llaman ley del reparto, pues dicen que beneficia únicamente a los que más tienen. En la oposición había apoyo. Estas amnistías tributarias son prácticas poco éticas disfrazadas de buenas intenciones con dineros públicos que van en contra de la moral. Porque sabemos que si ahora no ponemos el hombro, este Ecuador se nos cae a pedazos. No es nuestra responsabilidad, no somos los gestores de esta debacle económica. Sin embargo, seremos los salvadores de este país en un momento difícil como el que estamos. La crítica versaba en contra de la remisión de multas e intereses, a la que calificaban de inmoral, aunque acá les recordaron que durante el correísmo 2 remisiones similares fueron aprobadas. Es decir, lo que le está diciendo a la gente es, mire, no pague los tributos. Y bueno, pues premia a la zapada, a los inescrupulosos. Carlitos decía, cuánta doble moral. Quienes beneficiaron a los grupos empresariales que hoy cuestionan. Los beneficiados de los 10 años que dijeron de la década ganada son los mismos. Así que aquí no se bajen de la camioneta, no se laven las manos.
es del gobierno de ustedes. Ustedes impulsaron este gobierno. También hubo críticas en torno a los costos políticos que podrían surgir de dar paso a la iniciativa del Ejecutivo, por ejemplo en la posibilidad de adquirir nueva deuda. Con esta ley nos quieren seguir endeudando y reemplazar deuda interna por externa, a pesar de que el gobierno anterior dejó la economía en crecimiento, duélale a quien le duela. Pero también puedo ver la metamorfosis política de algunos y el cinismo de otros para decir que lo que ayer fue bueno, ahora es malo. Que se requieren mayores controles para evitar un sobreendeudamiento, decían, que estarán atentos ante la posibilidad de que la factura a la crisis económica la tengan que pagar los que menos tienen. Hubo referencias a la posibilidad de eliminar los subsidios. ¿Sabrá el ministro que si sube la gasolina, sube el costo de la canasta básica, sube el precio de los pasajes? ¡Sube todo! Esa es la realidad si quitan el subsidio de los combustibles. Al final la votación, que fue dividida en 3 bloques. En el primero se allanaron a la objeción presidencial dando paso a 27 artículos. En los demás no hubo consenso, por lo que el veto entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Con esto se ratifica que Ecuador volverá a firmar tratados bilaterales de inversión. Se entregarán beneficios para las nuevas inversiones con la eliminación del pago del impuesto a la renta a inversiones que lleguen al país. Además, se da paso a la remisión de multas e intereses a quienes paguen las deudas con el SRI y con el IES. Pues y esperamos que en este primer año exista una recaudación de $600 millones para que con la contribución de los que se acojan a la remisión. En el total, en los 2 años se espera sobre los $700 millones. Muy satisfechos, tranquilos, hemos votado como teníamos previsto votar. Se aprobó la ley en los allanamientos, se ratificó en lo que tenía que ratificarse y bueno, en el tema de las reglas macrofiscales sabíamos que no había un consenso en la Asamblea y se votó de acuerdo a la conciencia de cada sector. Así, la ley que busca recuperar la economía del país y fomentar la producción entrará en vigencia en los primeros días de septiembre. Informó Javier Gallo. Es tiempo de contarles que la Contraloría General del Estado auditará la gestión de los vocales del Consejo Nacional Electoral cesados en funciones. Esto luego de que las nuevas autoridades del CNE transitorio denunciaran supuestas irregularidades en los concursos y contrataciones. Veamos. La solicitud de examen especial la presentaron los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral Transitorio, quienes con documentación en mano llegaron hasta la Contraloría General del Estado. Se realiza un examen especial integral a la gestión financiera, administrativa y operativa del Consejo Nacional Electoral desde el mes de noviembre del 2011 hasta la presente fecha. Un pedido de auditoría a 7 años de gestión que estuvo acompañado de un informe técnico de evaluación de 300 hojas, a fin de que sea el insumo que dé pie a la investigación que lleve adelante la Contraloría General. Así lo indicó el presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio, Gustavo Vega. Pruebas, irregularidades como alteración de documentos y certificados que avalaban experiencia e idoneidad de los concursantes al Consejo Nacional Electoral, vinculación política de los integrantes de las comisiones ciudadanas de selección con altos funcionarios del gobierno anterior. A estas presuntas pruebas se sumarían contratos ejecutados por el Consejo Nacional Electoral cesado con empresas que presentarían varias irregularidades. La participación de empresas que habían sido liquidadas años atrás por la Superintendencia de Compañías. Y la adjudicación de contratos a empresas sin experiencia previa en las actividades competentes con el sistema electoral. Por su parte, el Contralor General Pablo Celi informó que el organismo que dirige acoge por completo el pedido de los consejeros. La Contraloría acoge su pedido y los invita a ejecutarlo conjuntamente. En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designó a los integrantes de la comisión técnica que se encargará de la designación de los vocales definitivos del CNE. En este momento fue designada la comisión técnica encargada de vigilar el concurso público de selección de los nuevos 10 vocales que integrarán el Consejo Nacional Electoral. Esto tras el cese de las funciones de los integrantes del CNE. A través de un sorteo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio eligió a
Gloria Ochoa Álvarez, Gonzalo Miranda Ruiz, Noemí Mogollón Ruiz, Soraya Andrade Rodríguez y la veedora Nancy Miranda Gallegos. Se espera que en menos de 45 días, el Consejo encargado del CNE apruebe el reglamento y convocatoria para el proceso de selección de las nuevas autoridades que representarán al organismo electoral. Informó Sofía Vintimilla. Son las 7:30 en la mañana, 6:30 ya en Galápagos. Es tiempo de contarles que la Contraloría General del Estado auditará el uso de los fondos públicos destinados a las conmemoraciones del 30 de septiembre. Esto durante el gobierno anterior. Se lo realiza tras un pedido de la Asociación de Víctimas 30S, quienes serán veedores de esta investigación. Miremos. Fueron 5 las peticiones con las cuales llegaron miembros de la denominada Asociación Víctimas 30S hasta la Contraloría General del Estado. Allí fueron recibidos personalmente por el titular de este organismo de control, Pablo Celi, quien escuchó sus solicitudes. Solicitamos a usted un examen especial de auditoría de la utilización de fondos públicos durante los años 2011 al 2016 por los festejos de esa gran farsa que fue el propiciar que renacía la democracia. Solicitaron también que el examen especial se extienda a los recursos utilizados en torno al caso 30S por instituciones como la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) y la comisión especial que se creó para investigar los hechos. Esto además de una indagación a glosas que se habrían impuesto por la justicia en contra de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Para que se determinen los dineros cobrados a inocentes, a los perseguidos políticos, a los del 30S, que encima más les glosaron, les cobraron y luego la justicia ordinaria les declaró inocentes, señor Contralor. Pedidos a los cuales el Contralor General del Estado, Pablo Celi, respondió favorablemente. Indicó que la institución que preside colaborará con este proceso. Sin duda, vamos a buscar todos los mecanismos legales y administrativos para arribar a estos dos principios que tienen que orientarnos frente a un caso así. Para lo cual Celi solicitó a la Asociación Víctimas 30S conformar una comisión de 5 personas que dé acompañamiento al trabajo que llevará adelante la Contraloría General. En Quito informó Adriana Rojas. Y este martes 7 de agosto el CAL admitió a trámite varios pedidos de juicio político. Entre los puntos que trató este órgano legislativo estuvo el proceso de fiscalización a la ex canciller María Fernanda Espinosa. En una reunión que duró algo más de 4 horas, los pedidos de juicio político al exministro de Finanzas Carlos de la Torre y al ministro de Agricultura Rubén Flores fueron admitidos a trámite por el Consejo de Administración Legislativa CAL. Se adoptó una resolución por unanimidad en el que se le autoriza a Secretaría General que le notifique a la presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio de estos 2 juicios políticos una vez que la vacancia legislativa haya terminado. Una de las razones para que se impulse el juicio político al exministro de Finanzas es que de la Torre trasladó $300 millones establecidos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Se utilizaron $300 millones para algunos temas de presupuesto cuando los recursos provenían del Fondo de Reconstrucción y como parte de las recaudaciones hechas por la Ley de Solidaridad. En el caso del ministro de Agricultura Rubén Flores también se aduce incumplimiento de funciones. Nuestros paperos están en crisis, nuestros arroceros, nuestros lecheros en la provincia de Cañar regalando la leche. Y frente a ello no ha habido acciones concretas. Bonito está hablar de la minga agropecuaria para el discurso, pero no ha habido acciones concretas para resolver el problema de nuestros campesinos. De otra parte, el pedido de juicio político para la ex canciller María Fernanda Espinosa fue devuelto a sus proponentes para que completen la información inherente al formulario de firmas. El juicio político a la ex canciller no ha muerto, sigue con vida jurídica. Los proponentes y adherentes deberán cumplir con la resolución adoptada por mayoría, no por unanimidad. Los pedidos de juicio político serán enviados a la Comisión de Fiscalización una vez culmine la vacancia legislativa. Estos procesos serán abordados en el orden que fueron admitidos por el CAL, informó Javier Rosero.
Vamos a contarles que el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, denunció que no aceptará injerencias en la justicia. Esto tras el envío de las cartas del presidente de la Judicatura subrogante pidiendo información de 2 casos específicos, al fiscal del Guayas y a un juez de Pichincha. Miremos. Las críticas vienen desde casa. Yo no estoy dispuesto a ceder frente a posibles injerencias en la independencia judicial, y si eso significa mantener diferencias, las vamos a mantener. Por ejemplo, el envío de cartas a jueces o a fiscales, o por ejemplo la suspensión de funcionarios judiciales sin que medie una investigación adecuada, anticipada sobre si han incurrido o no en una falta. Así se refirió el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, al pedido de información que hizo el presidente subrogante del mismo organismo, Aquiles Rigail, al fiscal del Guayas y al juez de Pichincha por 2 casos en específico. Pero Rigail sostiene que solo pidió información porque le preocupaban. El primero, una disposición de pago de intereses a Miguel Palacios, que no había sido dispuesta en su sentencia. Esto después de haber presentado una demanda por daño moral en contra del expresidente Rafael Correa. El exmandatario la reconvino. Verá que en ningún momento menciono yo que presionó al juez, sino que simplemente me informe por qué razón al doctor Palacios, a más de los $40.000 que no debió pagarse definitivamente, pero la sentencia así lo dispone, encima se le quiera pagar $90.000 de intereses. Precisamente porque es un caso terminado, el caso del doctor Miguel Palacios, ya no cabe ningún tipo de planteamiento de nadie, ni siquiera de las partes procesales. ¿Por qué suscribir una comunicación como presidente del Consejo en papel membretado pidiéndole cuentas a un juez? Ni siquiera a título personal, dado que esté ejerciendo una función pública. El segundo fue el archivo de investigaciones previas sobre la gestión en la prefectura de Guayas. Al fiscal de la provincia del Guayas le pedí un informe de cuál es la razón por cual se hayan enviado al archivo sin ni siquiera entrar en el expediente algunas denuncias que se presentaban contra el prefecto de la provincia del Guayas, el señor Jairala. Estas declaraciones se dieron tras la posesión de los 20 delegados provinciales que se eligieron de más de 600 candidaturas por parte de las facultades de Derecho de las universidades y las organizaciones sociales. En Quito informó Andrea Orbe. Iván Duque fue posesionado como el nuevo presidente de Colombia. Durante su discurso anunció el endurecimiento en condiciones en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, basadas en el cese total de acciones criminales. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. Este fue el juramento y la investidura de Iván Duque. El nuevo presidente de Colombia asumió la banda presidencial para gobernar al país en el periodo 2018-2022. Al acto de posesión asistieron mandatarios de distintos países y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien acompañó a Duque en toda su campaña presidencial. Duque aseguró que es el momento para que Colombia enfrente a los grupos armados que pretenden ganar beneficios con causas ideológicas. Vamos a declarar ante el Congreso de la República con una reforma constitucional que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político y que además no podrán ser en adelante y en ninguna circunstancia elementos para financiar, promover u ocultar ninguna causa. Sobre el tema del narcotráfico en territorio colombiano expresó: y vamos a desarticular esas redes de crimen organizado y llevarlas a la justicia, haciendo valer ese principio del que la hace, la paga. Anunció también que las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional deben estar acompañadas de un cese total de acciones criminales. Vamos a realizar una evaluación juiciosa de lo que han sido los últimos 17 meses de conversaciones que ha adelantado el gobierno saliente con el ELN. Quiero dejar absolutamente claro que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional y tiempos definidos. El flamante presidente del país cafetero invitó a trabajar en conjunto a la oposición para alejar a Colombia de todo acto de violencia y crimen organizado. Con la realización de Andrés Reina, informó
Edison Saavedra. Este puede contarles que hay mucha expectativa en analistas internacionales respecto al inicio del mandato de Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia. Dicen que Ecuador debe estar atento a sus decisiones, pues algunas podrían repercutir en el país. Juro. La posesión de Iván Duque en la presidencia de Colombia debería necesariamente ser analizada en dos escenarios por Ecuador. El primero, el tema frontera, y el segundo tiene que ver más con economía. Así lo explica Fernando Carrión, analista internacional. Nosotros deberíamos hacer escenarios de inteligencia para ver qué es lo que puede ocurrir con el tema del conflicto interno de Colombia. Y por otro lado, yo creo que también se debería plantear una agenda positiva en términos justamente de una mayor integración de las dos economías. Santiago Orbe, catedrático, concuerda y señala que el proceso de paz que inició Juan Manuel Santos es un tema pendiente del país vecino. Por una parte, nosotros vemos que existe un proceso de paz que no se ha consolidado, y este es un legado que se está dejando por parte del presidente saliente. Carrión asegura que esta es la oportunidad para que el Ecuador estudie más a fondo al país del norte, pues solo de esa manera podremos negociar en caso de necesitarlo. Por ejemplo, en el caso del conflicto en la frontera norte, nosotros tengamos el 30% de los efectivos militares en la zona de Esmeraldas. Y en esa misma zona, en el lado del Nariño, Colombia tenga solo el 2% de sus fuerzas armadas. Y entonces, si nosotros no comprendemos estas asimetrías, ¿qué podemos negociar con Colombia? Si nosotros no conocemos el tamaño de la economía de Colombia, que es 4 veces la economía del Ecuador, pues difícilmente vamos a poder plantear cosas respecto de eso. Que debe haber una política exterior mejor definida, sumada a la diplomacia interna. Nuestra política tiene que estar superdotada o dotada, si se quiere, de mecanismos también de acercamiento, de negociación y de sofisticación a la hora de manejar los temas relacionados con la frontera y sobre todo entendiendo que las mismas no son espacios muertos ni fríos, sino todo lo contrario, son espacios donde se desarrollan interacciones sociales. En Quito informó Andrea Urbe. Puedo contarles que para Ricardo Rivas las últimas detenciones realizadas en Colombia han ayudado a trazar una línea de tiempo de cómo sucedió el secuestro de Paul, Javier y Efraín. Recalcó que el engaño no dejaría de ser parte de este hecho. Veamos. El pasado fin de semana, autoridades colombianas dieron a conocer que gracias a labores de inteligencia se habría capturado en el corregimiento de la Guayacana, Nariño, a alias Roberto, señalado presuntamente de secuestrar al equipo periodístico de Diario El Comercio. Así también indicaron que durante esta operación se habría capturado a alias Otto, quien habría sido cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del grupo residual Oliver Sinisterra, al mando de alias Guacho. Gracias a estas detenciones también se ha podido ver una línea de tiempo y circunstancias y hechos que se dieron desde el inicio, y creo que este disidente alias Roberto pues ha permitido ver o visualizar cuál fue el contexto en el cual fueron secuestrados. El Ministerio de Defensa de Colombia, a través de su cuenta de Twitter, mencionó: según información de inteligencia, alias Roberto habría interceptado a los integrantes del equipo periodístico del Comercio en Mataje, Ecuador, y mediante engaños los habrían llevado hasta territorio colombiano. ¿Bajo qué lineamientos fueron engañados, de acuerdo a lo que ellos mencionan, y fueron llevados hasta territorio colombiano? Y es decir, reafirmando nuevamente la tesis de que fueron secuestrados en Ecuador y fueron luego trasladados a Colombia hasta el posterior asesinato. Al respecto, Ricardo Rivas menciona que el secuestro en sí inicia desde la planificación del acto. Habría que ver bien esa versión, pero si es que ha sido por un engaño, igual sigue siendo secuestro, porque el secuestro no empieza cuando se le dice están secuestrados. El secuestro empieza desde su planificación, desde el engaño como tal está tipificado dentro del artículo 161 del Código Integral Penal. El señor Rivas menciona que después de que tengan un panorama claro con los informes de la CIDH, los trabajos de la Fiscalía, tanto de Colombia como de Ecuador, ellos tomarán alguna medida. Hay que ver en el tiempo cómo se va sucediendo y en definitiva cuáles también son los niveles de responsabilidad que se dieron en su debido momento. Informó Patricia Aldaz.
La audiencia de juzgamiento en el caso del estudiante universitario David Romo se desarrolló este 7 de agosto en su segundo día de diligencia. La Fiscalía sostiene que Romo fue asesinado, mientras que la parte defensora señala que el hecho se debería a una desaparición forzada. En la continuación de la audiencia de juzgamiento por el caso de David Romo, este 7 de agosto las versiones del conductor, controlador y ayudante fueron escuchadas. Hasta lo que va del juicio no hay nada más de lo que ya se ha sabido. De su parte, el defensor de Blanca F. mencionó que los diferentes testimonios rendidos hasta la fecha darían fe de que el proceso ha sido manipulado. Allá han pasado los agentes investigadores, han caído en contradicciones flagrantes, no han podido sostener la mentira que han traído a colación de un asesinato y todavía faltan otros agentes investigadores y la prueba de la defensa, que en sí demostraría que todo este proceso es un fraude. En este sentido, las posiciones de los abogados Maldonado y Chimbo no están lejos de las conclusiones a las que ha llegado la Defensoría del Pueblo, institución que pidió disculpas públicas a Alexandra Córdoba, madre de David Romo. Nosotros seguimos sosteniendo el tema de que la desaparición no ha sido investigada, sino una teoría que le viene bien a la Fiscalía, pero no a la verdad. Según el documento, habría existido errores y falta de diligencia de los funcionarios públicos que estuvieron a cargo de la vigilancia del debido proceso y omisión de informes intermedios. Informó Javier Rosero. Vamos de vuelta a nuestro país. Mucha atención, más de 34.000 efectivos de la Policía Nacional serán parte del operativo de seguridad durante el feriado de este 10 de agosto. Se van a ejecutar contraflujos en varios ejes viales. Le informamos. Durante el feriado del 10 de agosto, la Policía Nacional desplegará un contingente de más de 34.000 efectivos, quienes controlarán y garantizarán la seguridad en terminales, lugares turísticos, sitios de concentración masiva y en los principales ejes viales del país. Con todos los medios logísticos, tanto terrestres, aéreos, las lanchas con que se cuenta también en este caso, medios de comunicación, vehículos, motocicletas, tenemos canes, acémilas para atender todo este operativo. El operativo de seguridad iniciará al mediodía del jueves 9 de agosto y culminará el lunes 13 a las 6 de la mañana. La Policía Nacional pone a disposición de la ciudadanía el servicio de encargo de domicilio, una buena alternativa si va a salir de viaje. Acérquese a la unidad de policía comunitaria, al UPC más cercano, a fin de que puedan registrar y hacer el encargo de domicilio para que tenga visitas y patrullajes más frecuentes. También tenemos obviamente el traslado de valores en caso de que así lo requiera. Se ejecutarán operativos técnicos y mecánicos a los buses en las terminales terrestres, en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito. Cumplan con el servicio de la comunidad que así lo exige y también el estado de los vehículos, del estado de conservación, parte también los controles que se realizan sobre alcoholemia de conductores. Además, se aplicarán operativos denominados contraflujos con la finalidad de evitar la aglomeración de vehículos en los ejes viales. E35 Sur, nosotros estaremos realizando los contraflujos en la mañana de norte a sur, que empezará desde las rieles de Tambillo hasta el intercambiador de Aloha, y viceversa en las horas de la tarde. Informó Priscila Cadena. Globos de información, drones, equipos de rescate, canes y personal motorizado serán parte de los elementos con los que cuenta el Cuerpo de los Agentes Metropolitanos de Control para la Fiesta de la Luz. 12 globos de información llegan desde Francia para formar parte de los equipos del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito. 10 de estos elementos serán móviles y 2 fijos. La gente va a observar a la distancia lo que constituyen estos globos de información, en donde se puede acercar a la ciudadanía con la finalidad de pedir dónde se encuentra un baño, dónde se encuentra un puesto de auxilio, dónde se encuentra tal vez en un momento determinado una información por un menor extraviado. Esta unidad, que forma parte del Plan de Seguridad para la Fiesta de la Luz, también contará con un grupo de rescate conformado por 20 uniformados especializados, además de canes que brindarán refuerzo a la seguridad del evento.
evento. Los agentes contarán con 3 drones que sobrevolarán los espacios de concurrencia masiva para mantener todo bajo control. Cualquier novedad será monitoreada por la central de comunicaciones que se vincula directamente con el ECU 911. Con la finalidad de que la gente tenga la posibilidad de ver sus proyecciones de una manera ordenada y con tranquilidad. A eso se suma que la unidad de violencia intrafamiliar colocó en el punto de encuentro de personas extraviadas actividades lúdicas para entretener a los menores, mientras que en las partes periféricas, motorizados estarán circulando para socorrer ante cualquier emergencia. De los 11.000 efectivos de seguridad que se contarán en el evento, 420 pertenecen al cuerpo de agentes metropolitanos, mismos que han sido capacitados por el cronista Patricio Guerra sobre la historia de Quito para proporcionar información extra a la ciudadanía. Supermetrito da algunas recomendaciones a quienes asistan a la Fiesta de la Luz, entre ellas, ir abrigados. Es muy importante que ustedes traigan su termo con agua. También tenemos que respetar las zonas peatonales y a los más pequeños tener mucho cuidado con cada uno de ellos. Informó Valeria Navarro.